Buenos días, bienvenidos de nuevo a este espacio, Un Café con Multifox. Estoy muy contenta de volver a estar acá. Y hoy nos acompaña David Ortiz, socio de Constructora Los Mayales y Viva Mayales, cliente y amigo muy especial de nosotros. Bienvenido, David, a este espacio. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es contar, que nos cuentes un poquito la historia de tuya, la de tu historia familiar, la de Los Mayales, y luego que hablemos ya cómo Multifox entra a esto. ¿Listo? Vale. Yo hice un poquito de tarea. Vale. Un poquito. Y en la tarea vi que había una historia y todo empezaba con tu papá, alias el Tigre. El Tigre, sí. Entonces, si quieres empezar por ahí. Realmente la historia empieza con mi abuelo. Ah, ok. Mi abuelo primero empezó como albañil, luego se convirtió en maestro de obra y luego en los años 80 era muy común en Bogotá, porque nuestra ascendencia es de Bogotá, era muy común que se construyera una casa y luego se vendiera. Entonces todo empezó con mi abuelo. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Ok. En el barrio Chapinero. Entonces mi abuelo construyó una casa, la vivía, luego la vendía y luego construyó otra casa, la vivía, la vendía y así se dedicaba mi abuelo como al tema de la construcción de vivienda, que en ese momento era una vivienda a la vez y tú la construías toda y luego la vendías. Pero la construía para él. Él inicialmente la construía, Okay. La vivía y luego pues Sí, ya la la cotizaba y luego con eso pues la vendía y se construía otra y ahí iba. Okay. Pero él empezó desde ayudante, albañil, maestro y luego pasa a ser constructor de la época. 80s. 80s aproximadamente. Mi papá ya es arquitecto, ya mi abuelo lo forma como arquitecto. Y luego de mi papá pues ya venimos los 4 hermanos, donde de los 4 hermanos mi hermano mayor Juan Manuel es ingeniero civil, el que le sigue Rubén Darío es arquitecto, luego vengo yo que soy ingeniero civil, David Ortiz, y luego viene mi hermano menor que es Luis Carlos y él es ingeniero industrial. Ah, no, el equipo completo, sí. Sí. La vena quedó ahí marcada sí, y no... los 4 trabajamos dentro de la empresa. Entonces, digamos que esa es como nuestra historia. En el año 76, mi papá migra a Valledupar. En el año 76 migra a Valledupar, llega a Valledupar, encuentra bonanza algodonera, encuentra muchos recursos dentro de la ciudad y mucho por hacer. Y él decide ser... ¿Por qué a Valledupar? Él tenía un socio que construían vivienda aquí en Bogotá y en Tunja. Y mi papá, el socio, le pidió que le construyera un molino de arroz en Valledupar. Y mi papá se va a construirle un molino de arroz y conoce la ciudad y ve toda la proyección que la ciudad tiene. Y decide migrar con toda su familia a Valledupar. Mis 2 hermanos mayores ya habían nacido en Bogotá y yo con mi hermano menor nacimos en Valledupar, pero todos crecimos en Valledupar. Okay. Entonces fue particular porque teníamos un papá Rolo muy cachaco, de sandalias, medias blancas, camisa, súper particular. ¿Y cómo le fue haciendo Rolo trabajando con vallenatos? Valledupar lo acogió muy bien, al igual que a nosotros, al igual que a todos. Pues mi papá se vallenatizó, por decirlo así, y tuvo muchos logros, muchas cosas bonitas, la ciudad lo acogió. Particularmente la gente de Valledupar es muy calurosa y muy abierta a todo. Okay. Y son muy calurosos. Mi papá recibió eso y encontró un lugar muy interesante dentro de la ciudad, dentro de la construcción, creó grandes amistades, profundas relaciones comerciales, profundas amistades, que pues
como mi papá decía que tú para hacer buenos negocios tenías que hacer amigos, Sí, donde todo el mundo estuviera bien. Si no, no era un buen negocio. de acuerdo. Entonces mi papá hizo muy buenos negocios, hizo muy buenos amigos y básicamente nuestras raíces quedaron en Valledupar. En la tarea que te cuento que hice vi que en verdad fueron muy importantes para el desarrollo de la región, o sea, de la ciudad, o sea, construyeron muchas cosas. ¿En qué momento entras tú a toda esta historia? O sea, ¿en qué año? ¿Cómo fue tu ingreso? Yo tuve la oportunidad de estudiar ya en Bogotá. Tuve oportunidad O sea, creciste en Valledupar y te regresaste a estudiar acá. Vine aquí a Bogotá a estudiar, estudié ingeniería civil. Tuve ya en ese momento la oportunidad de acceder a una de las mejores universidades de Colombia, que es la Universidad de los Andes. Y ahí me formé y terminé en el 2002. Y me regresé a Valledupar a trabajar con la familia. Dentro de las cosas importantes que hice en ese momento al llegar fue traer Multifox. Ah, ok, perfecto. Porque la empresa estaba, pues el negocio se conocía, pero seguíamos manejando, todo se manejaba en ese momento era muy fuerte Legis con Construdata. Sí. Entonces manejábamos todo el tema presupuestal con Construdata y teníamos un software alterno contable que se llamaba Cenco, precisamente en el que se manejaba la parte contable. Entonces eran dos islas aparte, funcionaban muy diferente y en ese momento pues ya Excel estaba, obviamente, y se manejaban muchas cosas en Excel, muchas cosas en Construdata y muchas cosas en el software contable. ¿Y ahí Multifox te gustó? Porque, o sea, ¿cómo fue esa primera reunión? Cuando yo llegué y empecé pues en la operación del negocio, perdíamos mucho tiempo en reprocesos. Había muchos reprocesos, o sea, todo lo que se hacía en Excel, luego pasaba a Construdata y luego todo lo que se hacía en Construdata pasaba al software contable. Entonces había muchas personas digitando, muchas personas haciendo cosas y no éramos eficientes. Y esa ineficiencia se veía reflejada en la ejecución del proyecto, en las ejecuciones de los proyectos. Y en ese momento pues empezó toda la historia de bueno, ¿qué más? Tiene que haber algo, ¿qué más hay adicional para poder avanzar y ser más eficientes y tener información más certera y que finalmente la realidad nuestra está en la contabilidad. Pero entonces manejábamos una realidad que era presupuestal, otra realidad contable y los contadores tienen algo muy particular, que como ellos expresan, entonces la causación, si es un costo, si es un gasto, si es esto, si es aquello, y entonces en todo este léxico técnico contable uno se perdía y no lograba entender cómo se conectaba con la ejecución de la obra. Claro, porque ustedes los ingenieros hablaban una cosa y los contadores hablaban otra, y era un tema súper complejo de entender en ese momento. ¿Cómo nos encuentran? ¿Cómo llegaron a nosotros? Liliana Mendoza, creo Liliana que fue. Mendoza, que es nuestra jefe financiera hace muchos años, y que ella viene trabajando desde mi papá. Nuestra empresa ya tiene 40 años y Liliana tiene muchos años, más de 30 años está trabajando con nosotros. Yo le coloqué la tarea, yo le dije, bueno, yo no voy más con esto. Mis hermanos mayores me dieron la oportunidad de tener aunque me faltaba experiencia. ¿Cómo qué cargo llegaste tú a...? No, en ese momento yo era residente de obra. Ok, desde abajo, chévere. Sí, yo en ese momento era residente de obra y pero me permitieron hacer parte del proceso. Y en ese momento pues yo le delegué a Liliana, yo necesito algo que nos cambie esta historia porque no me sirve. Y yo tampoco entiendo de qué me estás hablando, yo no logro conectar una cosa con otra. Y Liliana tenía una persona en ese momento que trabajaba con ella que se llamaba Ángela. Y Ángela se puso en la labor de investigar, de mirar. Internet ya era muy fuerte, pero no es como hoy en día, pero era muy fuerte en esa época. Y empezamos todo de analizar y de estructurar y de mirar qué hubiese realmente que nos pudiese funcionar. Toda la vida ha existido
Oracle, toda la vida ha existido toda esta serie de software, pero no eran especializados en construcción. Entonces eso lo alcanzamos a ver, pero yo le decía, a mí no me sirve porque yo necesito algo que esté especializado en construcción y que ya tenga la experiencia en construcción de vivienda. Entonces, en esa época había muchos software que estaban montados en macros de Excel y habían varias cosas y eso tenían unos conectores a los software contables. Y bueno, ahí pasamos por muchas cosas. Y en investigar y investigar, llegamos a Multifox, que en ese momento estaba desarrollando en otra plataforma, que era otra historia, Sí, lo que es Visual hoy, Fox que Pro, hoy en día es... Nosotros a esa plataforma le decíamos Betty la Fea, Sí. porque hacía el trabajo, pero era fea. Pero estaba fea y estaba ya en Pero el era fea, cuartel o sea, de las eso feas. Sí. Era súper feo y no era amigable, no era tan amigable, era amigable para lo que había en la época, era O sea, muy sí. amigable. En País Pero- de Ciegos del Puerto Sí, Rey. entonces nosotros le decíamos Betty. Y encontramos a Multifox y logramos ver que Multifox por lo menos conocía el tema de costos directos y tenía toda la intención de conocer el negocio. Ok. Y nos encontramos con Multifox y hubo una transición y en ese momento Multifox estaba trabajando con construcciones planificadas de Sarmiento Angulo, Angulo. que siempre ha sido un referente en la construcción de vivienda para el país. Y nos generó mucha confianza el hecho de que Sarmiento Angulo confiara Confiara en su Multifox, estructura de construcción de vivienda dentro de su estructura empresarial, lo tomara como referente. Aun cuando obviamente él tenía acceso a SAP, a lo que él quisiera, pero había escogido. Eso nos llamó mucho la atención. Yo creo que al final llegó a la misma conclusión que tú. O sea, SAP es hermoso, Oracle también, pero en este sector, tú que sabes de esto mucho más que yo, sí es necesario que sea especializado. Porque si no, igual la información se digitaría a doble vez, igual el análisis sería diferente. No, y pues adicional a esto, finalmente lo que nosotros hacemos es una artesanía. Entonces tienes que combinar mano de obra con materiales y dependiendo de donde tú desarrolles tiene diferentes características, etc. Entonces SAP era muy rígido en su momento cuando nosotros lo vimos y no era flexible y costoso, ¿no? Entre otras cosas, que es una de las ventajas de Multifox, que ustedes siempre han logrado identificar dónde colocarse en el mercado a nivel de costos que permita que las empresas sea viable. Claro. O sea, no necesitamos ser grandes constructoras para tener acceso a la tecnología. De acuerdo. Cuando SAP era completamente diferente Sí, en ese momento. Entonces, volvamos. Construcciones planificadas les generó un buen respaldo y ahí dijeron, listo, nos vamos con ellos y arrancamos. Y ahí también pasó una historia muy bonita y era que yo frecuentaba mucho un restaurante en Valledupar y el mesero que me atendía siempre era muy amable y este mesero un día me tocó, estaba yo en todo el proceso y yo decía, yo necesito un técnico, un ingeniero de sistemas, porque sí, muy bonito todo lo que me dicen, pero yo necesito tener alguien in-house que me ayude a implementar, que me ayude a interpretar, porque no dejaban de ser muy técnicas. Ricardo, muy ingeniero de sistemas, etcétera. Yo necesito un ingeniero de sistemas que me traduzca entre los contadores, el sistema, ventas, obra, toda esta serie de cosas. Y ahí conocí a Weimer Osorio. Ya. Y Weimer un día me tocó las puertas y me dijo, mira, yo soy ingeniero de sistemas, necesito ir, yo estoy en un proyecto y lo monté en el proyecto. Y él nos ha acompañado desde que Multifox arrancó, pero lo traje por Multifox. Por Multifox, o sea, precisamente para que interpretara, o sea, sí, para el traductor. Él estaba ahí y me dijo, quiero entrar, quiero trabajar, yo no soy mesero, yo soy ingeniero de sistemas. Le digo, pues móntate en este proyecto. O sea, al mesero que tú le preguntaste, él te dijo, yo soy la persona. Sí, él me dijo, yo soy ingeniero de perfecto. sistemas, yo quiero buscar trabajo. Y yo tengo un proyecto que tiene que ver con tecnología y yo entiendo, pero no me siento que yo pueda hacerlo solo y lo traje al equipo.
y lo contratamos en la empresa. Y ahí es donde entiendo también que me contaban que tú eres un cliente especial junto con Beimer porque se metieron, o sea, como que Multifox, muchas de las cosas que tiene es porque ustedes les dijeron, venga, así funcionamos nosotros, desarróllenos esto, háganos aquello, ¿sí? Más o menos. Que fue algo muy particular que encontramos en Multifox y fue la capacidad de entender que el negocio no es simplemente sumas y restas, que el negocio tiene mucho más allá, ni controlar un cemento, ni controlar un hierro. Lo que necesitamos es poder ver la información de manera transversal, poder ver la información, tener informes de acuerdo a mis necesidades, y cada proyecto tiene diferentes necesidades. Y ahí entró Beimer al equipo, el equipo era Liliana, Beimer y yo, e hicimos la implementación. ¿Cómo fue esa implementación? Dura, muy dura, porque las personas empezaron a tener procesos específicos para realizar las actividades del día a día. O sea, montar un cliente pues en ventas era un proceso específico y todos tenían que hacerlo de la misma manera. Lo mismo que montar un presupuesto, lo mismo que montar un control de costos, todo estaba en un proceso. Entonces veníamos de una empresa que cada cual tenía su forma de hacer las cosas, y pues ahí quedaron muchas personas en el camino porque no fueron capaces de adaptarse a seguir el mismo proceso. El cambio fue dura, sí. En este sentido. Pero realmente fue muy bonito y tuvimos el acompañamiento de Multifox todo el tiempo, y cuando nosotros empezamos a ver opciones de mejora, Multifox nos escuchaba. Y además se la sustentábamos tanto técnicamente a nivel de negocio como técnicamente a nivel de software como tal, o de infraestructura tecnológica. Okay. Y eso lo logramos con el equipo porque Beimer lograba trasladar la información, traducir como el por qué debería ser así, y yo lograba pues, y Liliana más que todo lograba decir, bueno, es que el negocio se hace de esta manera, y logramos evolucionar un montón. Cuando nosotros encontramos Multifox, tenían un sistema de costeo y de presupuesto muy robusto, no rígido, sino robusto, y de control de costos y de proyecciones muy robusto, pero le hacía falta cosas para mirar el negocio. Okay. Y adicional a esto, lo que siempre le apuntamos era que yo no tuviese que ir al contador para poder analizar la información, porque un contador nunca está listo. Nunca, no han conciliado bancos, no se sabe, las facturas hace falta revisarlas. Un contador tiene una forma de ver la información como es correcto, porque ellos tienen una visión muy tributaria. Claro. De asegurarse que todo esté muy bien, y que sí o sí eso esté correcto. Y eso siempre genera un lag importante en poder tener la información al día. Y eso fue un tema. O sea, poder lograr, entonces eso también hace que los contadores tengan que generar conciliaciones bancarias con mayor periodicidad, etcétera, mantener la información al día. Y eso finalmente ha permitido que Multifox logre brindarle al que de verdad le duele la información de manera real. Pero una pregunta aquí ya, ¿para el contador es más duro? O sea, ¿se implica más trabajo o implica, o sea, qué implica tener a Multifox solamente para la figura del contador? Para la figura del contador realmente, en ese momento para nosotros, por así decirlo, le hizo cambiar un poco la perspectiva de que la vida no era solamente la DIAN y llevar pues sumas y sumar costos y todas estas cosas, sino que también hay que alimentar la información para que esté al día para las personas que toman decisiones. Perfecto. Porque los contadores... A los que les duele, como me dices claro, tú. Claro. Entonces, Multifox permite que los procesos contables y los procesos de conciliaciones, los procesos de revisiones, los procesos de tal, sean mucho más fáciles para ellos. Ok, perfecto. Y eso
genera una dinámica diferente dentro de la empresa. Perfecto. ¿Sí? Te iba a preguntar, nos saltamos el tema, ¿cuál es el orgullo más grande que tienen de desarrollo o innovación que hayan hecho con Beimer? Que digan, pucha, Multifox me escuchó y quedó súper bonito y nos facilitó más la vida, no sé. El flujo de caja. Ah, el flujo de caja. El flujo de caja ejecutado, ¿no? ¿Proyectado versus ejecutado? No. No, el ejecutado. El ejecutado como tal. Ustedes tenían ya algo como flujo de caja proyectado y como los ingresos que estaba como con con los negocios y cómo se proyectaban y todo eso salía muy bonito, pero el ejecutado no estaba consolidado de manera pues que uno pudiera realmente y eso nos hizo devolvernos a todos sobre los conceptos. Ahí pues tuvo un papel fundamental Di Santo, Juan Fernando Di Santo, sí. que entiende el negocio de ambos, es un muy buen interlocutor y con Beimer hacen un equipo genial. Y lo que hicimos fue poder gestionar, con el beneplácito obviamente de Multifox, poder tener unos flujos de caja ejecutados con cierre de caja en bancos. O sea, eso era una cosa que nunca, o sea, era una cosa traída de los cabellos. Claro. Que lo que estaba en bancos realmente cerrara con la cuenta contable de caja de la empresa y que cerrara prácticamente con muy pocos ajustes. Y eso era una cosa de locos. ¿Cuánto tiempo les tomó? Ese desarrollo con Juan Fernando lo tenía muy avanzado conceptualmente. Ellos habían tenido un desarrollo previo para una de las empresas de ustedes, pero que ustedes pues hoy en día apoyan, pero no se había desarrollado como un módulo específico de Multifox. Había un desarrollo muy avanzado y muy específico para una empresa, pero ya un módulo genérico que todas las empresas pudiéramos utilizar en Multifox, eso tal vez demoró como 6 o 8 meses, con un trabajo arduo. Pero hoy en día nosotros como empresa, pues obviamente hay que hacer ajustes en ciertas cosas, pero hoy en día a nosotros los saldos de caja de contables nos cierran perfectamente con la caja que nosotros tenemos en el flujo de caja ejecutado. Y eso pues eso suena sencillo para nosotros los que no somos contadores, pero ni revisores fiscales ni expertos en todo este tema, pero eso tiene una profundidad impresionante. Entonces nosotros hicimos partícipes Liliana, Beimer, Juan Fernando y ustedes, todo el equipo de ustedes, tuvimos una participación intensa durante varios meses. Hoy se sigue puliendo ciertas cosas, pero digamos que funciona muy bien. Y hay un módulo de conciliación y hay un módulo de tal, y ha llevado a que hoy en día nuestra área contable no visualice el negocio sin Multifox. O sea, porque las herramientas que brinda... Se volvió indispensable para Claro, la porque operación. cuando ellos logran hacer todos estos cierres y logran cuadrar todo para que todo funcione y que yo logre tener información real, contable, o sea, que me cierre lo contable con lo que yo realmente tengo en un banco. Eso genera mucha confiabilidad sobre los procesos que se han hecho y al final del año pues es muy fácil para ellos hacer balances de cierre, toda esta serie de cosas, porque entonces digamos que ya no todo se vuelve un esfuerzo al final, sino que es un esfuerzo continuo que cuando ya se llega al final es muy fácil que todo cuadre. Perfecto. Y nosotros logramos ver realidades. Entonces todo ese mantenimiento de la información al día, donde por ejemplo, por comentarte algo, nosotros y la tecnología, es que la tecnología también ha avanzado mucho, pero tú anteriormente para poder hacer un cierre con un banco necesitabas esperar el extracto a final de mes, que no te llegaba a final de mes, sino unos días después y luego tú estabas casi a mitad del otro mes. Sin cerrar el anterior. Sin cerrar el anterior porque no podías. Hoy en día obviamente tú puedes entrar y mirar los movimientos día a día,
que es lo que hoy en día se hace dentro de la empresa, pero eso permite que todo cierre de manera permanente. Y que si tienen que tomar alguna decisión rápida puedan hacerlo con la información. Exactamente. Pero entonces la tenemos de una manera amigable, la tenemos en Multifox, alimentada por nuestro equipo de trabajo, y nosotros ya podemos analizar la información de manera permanente y digamos que en línea, que puede tener en algunos momentos variaciones o desviaciones o todo eso, pero la tendencia nos permite a nosotros tomar decisiones. Perfecto. Entonces eso ha sido muy importante realmente para nosotros. Es que me pareció súper chévere cuando me contaron esto porque Multifox, sabes que es una única versión, entonces de los valores agregados de Multifox llevamos desde el 2007 trabajando. Y esto que, o sea, tú eres un cliente especial y que se han metido y que le han desarrollado y que Beimer quiere hacer esto, bueno, venga, lo revisamos y demás, pero lo que hace esto es que alimenta y es un feedback constante para nuestro software que al final le va a servir a todas las constructoras. Claro, que eso es un diferencial importante que tienen ustedes, que ustedes las actualizaciones son las mismas para todo el mundo. Y eso ha generado realmente un goodwill muy importante dentro de la industria, por así decirlo, en la que ustedes están. Y es que ustedes no se guardan cosas y entonces tú quieres esto, entonces ahora te cobro y te cobro y te cobro y te cobro la hora y te cobro. Cuando uno necesita que le resuelvan, uno tiene una persona que le contestó del otro lado y así sea para uno para desahogarse, pero luego que te desahogas siempre del otro lado encuentras una solución. Y eso es lo que hay. Perfecto. Y ese es el compromiso que por eso nosotros hemos estado ahí, por eso nosotros siempre pues cada vez que podemos pues lo decimos y en cualquier escenario, y es que realmente para nosotros que estamos en la industria y que hemos observado otro tipo de soluciones, ustedes son únicos porque permiten muchas cosas que otros no permiten. Claro. Y eso es brutal para uno poder crecer como empresa. Claro, la escalabilidad al final es igual lo que te permite ser flexibles y tomar decisiones, y estoy creciendo con más proyectos, Multifox, acompáñame. Y... Sí, no, y lo que te digo, los procesos se replican y uno logra tener pues como una estructura. Nosotros ya, pues ya no solamente construimos en Valledupar, construimos en Barranquilla, construimos en Montería, construimos en Bogotá, y todo eso nos lo ha dado, construimos de manera siguiendo nuestra ética, porque tenemos las herramientas para poder hacerlo, que es lo que a uno muchas veces le cuesta de salir fuera de su entorno natural de mercado. Entonces lo hemos logrado por ustedes. Llevamos ya 18 años trabajando, ¿cierto? Me contabas que era Betty la Fea. Uy. Y que bueno, ya luego Betty se recupera cómoda, pasamos a .NET. Sí. ¿Cómo fue esa migración? ¿Qué se sintió? Fue curioso, porque siempre el ser humano tiene la resistencia al cambio, ¿no? Claro. Yo en Betty lo hacía así y ahora es asado. No, pero es que así es mejor y es más fácil. Sí, pero no, muy bien recibido, sobre todo la agilidad. De todas maneras, visualmente el UI era duro, porque los colores, las cosas, en su momento de Betty. Pero muchos recuerdos lindos de Betty, la verdad. Sí. O sea, no tengo nada que decir malo de Betty porque era muy interesante. Este flujo de caja que hicieron con Beimer, tú y Santo, ¿fue en Betty, fue en Visual Fox Pro o ya en .NET? Sí, los pininos fueron en Betty, fue en Visual, en Fox Pro, perdón. Se hicieron unos pininos ahí sobre el tema, avanzamos muchísimo, pero llegó un momento inclusive donde paramos y dijimos, bueno, terminémoslo ya en .NET. Y la verdad, Betty tenía lo suyo, pero algo que lo que te decía ahorita, algo que siempre los ha caracterizado a ustedes, es que uno levanta el teléfono y alguien allá contesta y alguien allá resuelve y no te lo están cobrando por taxímetro. De acuerdo. O sea, tú pagas tu fee flat, chao, y hay una responsabilidad muy profunda por parte de Multifox como tal de resolver. De respuesta. De resolver.
Claro está que hay muchas cosas que tienen que ver con normas que sacan, con temas de la nómina, sí, que dependen que de un ente dependen de un externo y tercero. nosotros Entonces llegan y ustedes empiezan a a darle correr para intentar para poder llegar, sí. resolverlo. Porque eso es lo que realmente vuelve dinámico el software, porque Claro. de otra manera fuera estático. Y se vuelve obsoleto también, porque Sí, si no se entonces toca acomoda. estar ahí, pero siempre tuvimos una muy buena respuesta y nos funcionaba muy bien y todo el mundo se acomodaba y cómo había que digitar y dónde había que pararse y toda esta serie de cosas. Y cuando pasamos a NET, realmente al principio todo el mundo quería que todo fuera como en la época de Betty. Pero poco a poco pues fue la cosa fluyendo y fue muy rápido, pues simplemente fue que las personas se acostumbraran se acostumbraran y pues ya cuando empezaron a gozar de las mieles del Eso iba a preguntar, .NET, pues ya nadie extraña a Betty. ya nadie extraña a Betty. Ya Ok, nadie extraña a Betty. ¿Qué ventajas les trajo .NET? .NET nos trae unas ventajas muy importantes como son realmente la conectividad real a la nube. Claro. Porque en su momento pues la infraestructura, la arquitectura que había que tener para poder tener la versión anterior era los servidores, toda esta serie de cosas, pues funciona muy bien desde los celulares, responde muy bien. Hay muchos procesos que ustedes tenían claros que en la anterior versión no funcionaban bien y aquí los estructuraron desde ceros y funcionan muy bien. Y permanente. Bueno, la traída del CRM es claro. muy... Porque a ti te tocó el 2002, CRM llegó en el 2008 más o menos, sí. Entonces pues llegamos, ya tienes algo realmente que también está diseñado para la construcción. Y el Power BI. El Power BI es brutal. Que era lo que yo siempre pues le decía... todos los software funcionan de manera, pues por así decirlo, vertical. Entonces, si tú querías ver el cemento en esta obra, tenías que entrar por el centro de costos, el presupuesto, tal, y mirar a ver pues cómo estaba el cemento en este proyecto. De acuerdo. Y si querías verlo cómo estaba el cemento en el resto de proyectos, tenías que salir y volver a entrar. Que fue de las primeras cosas que trabajamos muy fuertemente con Disanto y con Beimer, y lo mismo pasaba a nivel contable. Si tú necesitabas mirar cómo estaban funcionando las cosas de manera transversal, tenías que entrar, era muy dispendioso y por allá guardar la información y luego regresarte. El Power BI permite tú moverte como quieras, para donde quieras, cuando quieras. Puedes moverte horizontal, puedes hacer comparativos de insumos. A hoy. Los comparativos de insumos entre diferentes proyectos, diferentes centros de costos, diferentes manzanas dentro del mismo proyecto, que ahí se te volvió un lío. Claro. Porque como la producción de todas maneras de las viviendas lleva tiempo, entonces tú, dependiendo de eso, pues, y tu forma de trabajar, pues vas seccionando por etapas los proyectos. Entonces tú, si dentro del mismo proyecto querías ver cómo estabas contratando algo con un contratista, valga la redundancia, y cómo lo hiciste, entonces tenías que entrar y salir y entrar y salir y entrar y salir. Y finalmente hoy en día puedes moverte transversal, puedes moverte como quieras dentro de la información. Amo Power BI. O sea, Power BI. También te has metido a tenemos cacharrearle. Muchos informes. O sea, nosotros muchas veces nos ofrecían, porque obvio, en 18 años llegan muchas ofertas, muchas propuestas de que yo tengo, yo quito, yo pongo. Y realmente no era cierto. A la hora tú de entrar a lo que es y al día a día, te dabas cuenta que no tenías como... La libertad que alguna vez tuviste que tienes con nosotros. Que tengo y que ahora profeso a los cuatro vientos, y es el hecho del Power BI. Y el Power BI sí me permite a mí, y no todas las obras son iguales y no todas las obras se mueven de la misma manera.
Y en ocasiones hay que satisfacer al director de obra como quiera ver las cosas para que funcione. Y Power BI. Toma las decisiones sí, entonces es que yo no sé, a veces quieren unas cosas que no entiendo, pero es la forma como ellos hacen las cosas y tú puedes flexibilizar los reportes como tú quieras. Y eso es demasiado poderoso. O sea, de las cosas que realmente tiene hoy en día el software como tal, es el Power BI y poder sacar tus reportes, indicadores, tenerlos ahí, solamente actualizarlos o tenerlos en línea. Pues ya depende como el desarrollo y el hecho de que ustedes efectivamente tienen esos APIs que permiten que uno se conecte y lo haga, porque es que era el mismo cuento. Tú sí puedes desarrollar, hacer, tú puedes en otros software. Es lo que te ofrecían es lo que te ofrecían y tú eres flexible y tú mueves aquí y tal. Y yo le decía, no, es que yo tablas dinámicas tengo, yo no necesito una tabla dinámica. Yo necesito es poder efectivamente entrar y desarrollar lo que yo necesito. Y muchas veces ni siquiera es como yo quiero, es como lo quiere, como mi equipo quiere ver la información y de pronto yo no le veo sentido, pero ellos sí, y no me interesa porque yo lo que necesito es que ellos sean eficientes. Claro. Yo no tengo claridad en este momento de cuántos informes tenemos nosotros en Power BI hoy desarrollados, pero son muchísimos. Pero son muchísimos, sí. Son muchísimos. Cada módulo tiene, sí, y hay uno que se parece al otro y que muestra lo mismo pero de manera diferente. Y por ejemplo, nuestro gran amigo Ladian, hoy en día sí tiene mucho Power BI o tiene mucha inteligencia artificial. Ellos te cruzan por todos lados. Y si tú no tienes la posibilidad de poder hacer lo mismo y poder analizar, porque la información se desbalancea y hay cosas que de pronto se causan de una manera, etcétera. Pero hoy en día tú prácticamente tienes, ¿cómo lo están viendo ellos? No, lo están viendo de esta manera. Lo ajusto. Yo puedo verlo igual que de la forma como ellos lo están viendo. Y permito ese punto de control de manera permanente dentro de los procesos. Entonces eso es brutal. O sea, eso es sin palabras. Ya para cerrar, David, muchas gracias por todo lo que nos has contado. ¿Qué necesita una constructora Los Mayales, Viva Mayales, todos tus proyectos de su aliado tecnológico para el futuro? Compa, qué bueno tenerte en el podcast. Qué bien, qué chévere que hayas venido. Gracias de verdad por haber venido. Gracias por invitarme. ¿Cuántas horas te tuvo Juliana? No, Juliana. Pero ahora sí llegó alguien que quiere trabajar, vea. Sí, por la marca. Bien. Ahora sí. Eso está bien. Ahora sí, claro. Ahora sí, por fin. Claro que sí. Ahí estábamos hablando con Juliana, que ella me decía que visualizaba yo en Multifox como el siguiente paso. Y yo le decía, y pues les transmito ahora a ustedes, que son los que están al frente hoy en día de la operación de la empresa de ustedes, y es el negocio de la construcción siempre ha sido un negocio financiero. Ustedes lo han logrado hitos que nadie más ha logrado, como es el tema del flujo de caja ejecutado, que lo logramos de la mano, pero obviamente lo hicieron ustedes. Pero hoy en día yo considero que ustedes deben tener un módulo de factibilidad de proyectos y de seguimiento de esa factibilidad apoyados en el flujo de caja ejecutado. Y que ustedes podamos tener indicadores de manera permanente y dinámica que tenga que ver con WACC, que tenga que ver con TIR, que tenga que ver con valor presente neto de los proyectos y lo que se proyectó, que era lo que se quería y lo que realmente está pasando, y poder monitorear los proyectos desde esa óptica, que es lo que realmente el negocio es en su esencia. Es cómo yo invierto y en qué momento recibo la plata y cómo esa dinámica me va permitiendo a mí sobrevivir ante los diferentes cambios que va teniendo cada proyecto y el negocio como tal y el entorno, sobre todo en estos entornos macroeconómicos que empiezan con tanta expectativa y con tantas cosas que van de la mano, que no dependen de nosotros. Y poder tener ese módulo de la manera tan robusta como ustedes han desarrollado todo lo demás,
pienso que sería la última herramienta gerencial. Compadre, ayúdanos a hacerlo. Ahorita con inteligencia artificial tenemos la posibilidad de hacer las cosas muy rápido. Y el software, tú sabes que lo hemos robustecido gracias a ustedes. Y sobre todo a ti, que ustedes tú te metiste en ese tema como poca gente se ha metido y nos ayuda a desarrollar muchas cosas. Entonces no nos eches toda la responsabilidad a nosotros, tú tienes que ayudarnos en la y vaina. Es completamente parametrizable el módulo. Hagámosle y saquemos adelante. Así como sacamos el flujo de caja. Claro, que sea un compromiso. Que sea un compromiso aquí. Te lo manifesté ahorita a puerta cerrada, sí. y quiero manifestarlo públicamente, y es mi más sincera admiración para ustedes como familia, como empresa. Ya van por segunda generación. Nosotros ya vamos en tercera generación. Las hijas de mi hermano mayor ya están trabajando en la empresa y cuentan con nosotros. Yo pienso que lo que hay acá y lo que hemos desarrollado es lo que de verdad va a sacar este país adelante. Y ustedes son un pilar fundamental en una industria increíble, y ustedes son únicos. Como ustedes no hay dos. Y los felicito, y toda la vida tendrán mi mayor respeto a todo lo que han hecho, y nosotros simplemente transmitimos la información y ustedes lo hacen real. Muchas gracias por tus palabras, David. No sabes lo importante que es para nosotros eso, y sobre todo sabiendo lo que representan ustedes, no solo para Valledupar, todo el grupo Mayales, tus hermanos, toda la familia, lo que han representado para nosotros ustedes son los de mostrar de Multifox. Bueno, qué pena. Eso lo quita. Eso lo quita. Pero tú sabes que es así. La carta de presentación de nosotros es Mayales. Y cuenta siempre conmigo. Y tu amistad, y la amistad de tus hermanos, y la amistad de Liliana, de toda la familia de Mayales, para nosotros es demasiado importante. Está acá primero la amistad que hemos desarrollado, el cariño que les tenemos, y obviamente lo demás viene por añadidura. No, felicitaciones. Gracias, compadre, y gracias por venir. Compadre. Bueno, David, de nuevo muchas gracias por este espacio, gracias por todo lo que nos has contado de lo que significa Multifox para Mayales y para nosotros también, y pues por hablar con estos dos. Espero que hayas disfrutado también el espacio y tenerte aquí nuevamente. No, muchas gracias a ti por el tiempo y por permitirnos a nosotros expresarnos desde el otro lado. Claro que sí. Y poder manifestar la realidad de lo que es Multifox. Perfecto, esa era la idea. Y a ustedes muchas gracias por estar en este espacio, por acompañarnos en este podcast de Un Café con Multifox, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, @MultifoxRP, Facebook, Instagram, LinkedIn, y a que sigamos viendo cómo Multifox apoya a constructoras y a seguir desarrollando este sector de la mejor manera posible.